Continuamos con el tema 3 a partir de los antecedentes del ideal estético de extrema delgadez. Bien, situados aquí. Como decíamos, el ideal actual, de delgadez o de extrema delgadez en algunos casos, eh, la característica, o sea, lo que le diferencia respecto a épocas anteriores es su, eh, su configuración como patrón estético mayoritario y difundido ampliamente a todo el planeta, ¿no? O sea, no es una cosa minoritaria o de algún segmento determinado o solo de una minoría. Es una cosa que empieza así, empieza con una minoría, una élite concreta, pero se va difundiendo a todas las capas de la sociedad y a todos los países. Es un ideal que está difundido a toda la población a través de ese papel potenciador de los medios de comunicación. Pero tenemos que considerar antecedentes de este ideal durante el siglo XX, sobre todo, porque decíamos que empieza a partir o podemos situar una fecha entre comillas oficial con aquello del anuncio de Calvin Klein y sus declaraciones y tal, en el año 93, 94. Pero vaya, tenemos en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, desde los años 50, pues tenemos otros antecedentes que ya digo, no acabaron siendo algo mayoritario, pero eso sí que los podemos entender como algo que considerar. El primero de ellos es en los 50, aunque bueno, en los 60, perdón, pero en los años 50 teníamos la contraposición entre los dos iconos, más o menos, de los 50, vendrían a ser, digo, en el Hollywood, por ejemplo, que era el referente, no estaba todavía tan asentada la televisión, entonces el cine era el medio de comunicación o de difusión referencial, y ahí teníamos dos patrones contrastados, que serían el de Marilyn Monroe, volúmenes, voluptuosidad, etcétera, frente al que podría representar Audrey Hepburn o también Grace Kelly en algún sentido. El modelo Audrey Hepburn pues, se puede aproximar también, o puede ser un antecedente de ese ideal, pero bueno, nosotros focalizaríamos o iniciaríamos este repaso con la modelo Twiggy en los años 60, que era una modelo extremadamente delgada con un índice de masa corporal por debajo o sea, situado en el infrapeso, ¿no? Esta modelo, que sobre todo trabajaba con Mary Quant, que era como la modista, de las primeras modistas así de pasarela con un toque propio referencial de una generación, ¿no? De hecho, Mary Quant se dice ella que es que todavía su firma continúa, en la actualidad es la modista del pop, ¿no? Y si ella era la modista del pop, su modelo era repetidamente, utilizaba otras, pero sobre todo su referencia era Twiggy, esta modelo que veis en pantalla. Ya representaba eso, pero claro, eh, la moda que vendía Mary Quant era para una élite económica también en cierto sentido, pero sobre todo cultural, ¿no?
Después tenemos también en los 60, un poco más adelante, lo que implicó Jane Fonda, que para la época, bueno, ella salía así ligera de ropa en la serie Barbarella y para la época era una modelo o un prototipo de mujer demasiado delgada para los cánones de la época. Luego ella fue en los 80 la referencia como la reina del aeróbic, ¿no? Fue la que empezó a difundir el hacer ejercicio en casa o en el gimnasio y tal, difundiendo sus vídeos de aeróbic. De hecho, prácticamente se retiró de la actuación para dedicarse a la difusión del aeróbic, ¿no? Pero bueno, primero este, este físico temprano de sus primeros años también era un referente de algo que no era lo común, pero que empezaba a tener cierta aceptación en algunos círculos. Ambos son, pues como decía, modelos no consolidados. El actual pues es algo perfectamente asentado. Ese modelo, bueno, ha ido triunfando progresivamente a partir de los, ya digo que como fecha básica mitad de los 90, pero bueno, se puede hablar de que va pasando a través de las décadas, desde los 60, con pequeños conatos o intentos de consolidar el modelo, sobre todo desde el mundo de la moda, ¿no? De todas maneras, en los 70 y 80 eran modelos más naturalizados. Ahí pues os pongo algunos referentes de esas épocas, de lo que se entendía como cánones de belleza y de patrones corporales. Ahí tenéis a Brigitte Bardot en los 70. Luego el modelo más naturalizado de la propia Jane Fonda, cuando empezó estos son de sus vídeos de, de body sculpting o de aerobic y tal. Esta es antes de la época, de la gran época de las modelos, de las top models de Cindy Crawford, de Lynn Evangelista, todas estas, Claudia Schiffer. De las pocas modelos famosas que hubo en los años 80, una de ellas sería esta, que es Cheryl Tiegs, ¿no? Es un cuerpo más delgado también, pero más naturalizado que el que luego se ha acabado consolidando. O también tenemos a Farrah Fawcett, que también era un físico referencial en los 80, final de los 70, principios de los 80. Ella era una de las ángeles de Charlie de la serie que triunfó en aquella época. Bien, y ya en los 90, cuando a partir de lo que Calvin Klein, o sea, ya es suficiente radicalidad lo que declara Calvin Klein en aquel entonces, pero nos vamos encontrando en los 90, cuando empieza a sentarse el modelo, algunos síntomas que nos dicen que esto no es algo pasajero y que ha llegado para quedarse, ¿no? En parte. Ahí tenéis a Valeria Mazza, una modelo argentina que con ese físico, con el que estáis viendo, eh, fue apartada de las pasarelas o relegada cuando era una de las principales en ese momento, porque tenía las caderas demasiado anchas. Se decía que tenía demasiados volúmenes y se esperaba de, de una modelo ya por entonces algo más rectilíneo, ¿no? Entonces ella en una entrevista denunció que bueno, que de estar trabajando tranquilamente, ganarse bien la vida con el modelaje, pues pasó a estar un poco relegada y perder bastante de sus contratos, ¿no? Como veis, pues es un físico que podríamos calificar como absolutamente como delgado, muy, muy delgado y con cánones que no son para nada rechazables, ¿no? También en el caso de Claudia Schiffer, ya a final de los 90, después de vivir un esplendor y todavía joven, como para estar en las pasarelas, eh, con el físico que veis, ella voluntariamente acabó apartándose de las pasarelas porque vio que
que se pedía otra cosa y que no quería estar en esa lucha competencial continua para tener el cuerpo que pedían los cánones en ese momento, ¿no? Entonces, también ella en alguna entrevista explicó esto, ¿no? Que ya la cosa estaba cambiando y que no, que era demasiado exagerado lo que se estaba exigiendo, ¿no? Bueno, esta mujer, como veis, pues no es lo que estábamos viendo hasta ahora, pero bueno, también es otro de los síntomas cuando a la señora Boyd, que es la que estáis viendo, una soprano, eh, fue apartada o sea, perdió con un contrato en la ópera de Nueva York por tener sobrepeso, porque no sé, se le veía con una forma física que no era la correcta para interpretar a determinados papeles, pues como Isolda en Tristán y Isolda o cualquier otro, ¿no? Y bueno, esto podríamos decir, bueno, pues es que en realidad, claro, si se piensa en una Isolda más bien fina, una princesa tal, pero es que esto no había sido ningún problema hasta ese momento, porque tenemos nuestro referente estatal en Montserrat Caballé, que ha estado años y años con sobrepeso e incluso obesidad, trabajando por la potencia y calidad de su voz, o simplemente valorada por eso, y para nada por su físico, porque ha hecho de princesas esbeltas y de todo sin ningún problema. Fue a partir de este momento, a partir de la segunda mitad de los 90, cuando eso empieza a, a tener alguna importancia y a esta señora, Deborah Boyd, pues se le discrimina por esto. También más adelante, pues esta es otra soprano que es de las mejor valoradas ahora mismo. Y bueno, pues como veis ahí, eh, el, bueno, lo que dice, ¿no? El crítico del Financial Times, Andrew Clark, dijo que lo había hecho tras una actuación en Nueva York con una voz gloriosa. No obstante, el periodista opinó que Tara se llama Tara Errout, Tara Errout. Bueno, pues opinó que Tara es un envoltorio regordete de grasa de cachorro más apto para el papel de Marianne, la Haya, que el de Octavian. The Telegraph tampoco tiene un talento de esta joven mezzo-irlandesa que encanta con una seguridad vibrante y demuestra tener una gran vis cómica, pero considera que su físico sin remedio recuerda una mezcla entre Heidi y Just William, personaje de la literatura infantil. Abierta y a la veda, de talento seguro que Raut es poco creíble, fea y nada atractiva, mientras que Independent la ve regordeta y The Guardian rechoncha. Esto ahora mismo nos resultaría políticamente incorrecto, socialmente incorrecto. Pero bueno, es la realidad de lo que dijeron unos medios de gran prestigio sobre la actuación de una mujer que se reconoce con una voz portentosa y tal, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esto ya es en la década actual, ¿eh? O sea, no estamos hablando de principios de los 90 o tal, sino lo decía por enlazar con lo de Deborah Boyd, que es la anterior que hemos visto, pero vaya, esto es creo que es en torno a mitad de la década que acabamos de pasar, es el 2014-2015, cuando se hacen estas valoraciones, ¿eh? Eso fue una actuación con lo cual da una muestra de lo asentado que está ese modelo, ¿no? Y cómo a pesar de que este tipo de cosas pues se entiende que está bastante mal visto que se digan, se siguen diciendo, ¿no? O hace muy poco que se han. También tenemos el caso de muchas celebrities que han solicitado servicios y productos de grandes diseñadores para acudir a alguna gala, pues de los Goya o de los premios del teatro, de la gala benéfica no sé qué, en fin, todo esto. Y lo han solicitado sin éxito porque su cuerpo no es el adecuado. Algunos ejemplos, la que veis en pantalla, Ashley Graham, que es una modelo curvy, con el cuerpo perfectamente normal, un índice de masa corporal normal, pero, en fin, con más volumen del que se demanda en la moda, ¿no? Pues ella, algún diseñador no le ha
le ha negado su ropa por estar, porque piensa que va a desmerecer su producto, ¿no? Puesto sobre ella. También Leslie Jones, una actriz, entre otros papeles del de Cazafantasmas. Melissa McCarthy, una otra actriz de La boda de mi mejor amiga. Christina Hendricks, que es una de las protagonistas de Mad Men, también algún diseñador le ha rechazado. Dasha Polanco, otra actriz. Y Kim Kardashian, con su apuesta clara y militante por las curvas, también ha recibido alguna negativa de algún diseñador. Eh, Podemos ver también a través de la evolución de las portadas de Playboy, que es un estudio que hicieron las universidades de Viena y Toronto, creo que fueron. Es un estudio de dos universidades eh, sobre las medidas, haciendo cálculos sobre la imagen de la foto de portada de esas portadas, ¿no? Y entonces vieron en ellas una evolución porque esa revista que es de referencia en el público masculino, donde se ven cuerpos, precisamente es uno de los fines de la revista, mostrar cuerpos de mujeres. Bueno, pues fueron viendo cómo iba evolucionando el cuerpo de la mujer a través de las portadas. Esta es la primera revista de Playboy que precisamente inauguró con Marilyn Monroe, ¿no? Que era un cuerpo pues voluminoso. Lo que hoy sería Marilyn Monroe, hoy solo podría hacer, bueno, también era bajita, pero que solo podría ejercer como modelo curvy, por ejemplo, ¿no? En los 90 pues teníamos a las grandes modelos, varias de ellas posaron desnudas en Playboy. Ahí tenemos a Cindy Crawford, que fue una de las más famosas y era un modelo pues, que aún conservaba la presencia y el volumen como una característica aceptada. Ya en la década de los 2000 tenemos pues, esta modelo que ya tiene un cuerpo bastante más rectilíneo, ¿no? Y eso se compatibiliza pues, con cosas un poco frikis como esto que veis aquí, las Barbie Twins, que se han llegado a eliminar costillas para parecerse lo máximo posible a las Barbie. Y se compatibiliza en el caso del Playboy con siempre modelos bastante delgadas, pero los pechos es un atributo que necesita de ser mostrado en el Playboy, ¿no? O sea, ahí, al margen de la medida de los pechos, lo que ha tendido a presentar Playboy son modelos cada vez más delgadas y eso ha sido mostrado en una investigación publicada por esas universidades. Eh, Otra de las cuestiones a tener en cuenta en esto es que el 70% de las adolescentes reconoce que estas fotos influyen en su ideal de cuerpo. Eso las que lo reconocen. De manera inconsciente, el otro 30% o una proporción bastante importante de ese 30% restante eh, las tomará en consideración, aunque sea inconscientemente. Bien, también en un estudio que se ha hecho parecido al de las portadas de Playboy, eh, concluyó que la medida de peso de las modelos en el 75 era un 8% por debajo de la media de las mujeres estadounidenses. O sea, estaba por debajo, pero escasamente un 8%, o sea que era bastante acorde a cómo era la mujer, también porque la obesidad todavía no había empezado su curva de crecimiento exponencial. O sea, eran las dos cosas. El patrón no era tan delgado y además las mujeres y los hombres eran menos obesos, había una proporción menor de obesidad, ¿no? En el 87 el peso de las modelos estaba ya en un 23% por debajo de la media norteamericana. Aquí quizá no tanto porque las modelos fuesen muy delgadas, porque ahí todavía estamos en medidas bastante normales, sino porque la obesidad ya empezaba su curva de crecimiento. Y a finales de los 90 se llega a más de un 30% por ambas cosas, porque el patrón es de mayor delgadez y la obesidad ya es una pandemia en esos momentos. Ahora mismo la distancia será aún mayor,
Esto es finales de los 90, pero si ese estudio se prolongase hasta la actualidad, perdón, llegaríamos a más del 30%, a bastante más del 30% o incluso acercándonos al 40%. Esto es lo que os comentaba antes. Hablaban de una masculinización de los modelos, aumento de cintura y altura, disminución de pecho, cadera, índice de masa corporal, compatible con algún caso de pechos grandes, ¿no? Hoy ninguna de las que posan en las portadas de Playboy o de revistas de este estilo está por encima de 18 en índice de masa corporal o raramente lo están. Otros perfiles que debemos considerar es que, aparte de ese ideal de extrema delgadez, se insiste en la ausencia de volúmenes. Aquí tenemos dos modelos que tuvieron bastante éxito en torno al año 2000. Una de ellas es la desaparecida Bimba Bosé, diseñadora, cantante incluso y modelo de pasarela durante bastante tiempo. Se asentó en ese mundo precisamente por su imagen un poco andrógina y por la ausencia de volúmenes de su perfil corporal, ¿no? También pasa lo mismo con Omahira Mota, que es la que veis en la derecha, otra modelo que en su día tuvo bastante éxito por lo mismo, ¿no? Porque permitía un poco esa estética unisex que se ha ido buscando desde hace ya bastante tiempo. Nosotros aquí también tuvimos una de las modelos de bastante éxito que inicia ya con la época de Claudia Schiffer, Cindy Crawford y todo esto, pero que prolonga más su vida profesional por esas medidas rectilíneas, que es Esther Cañadas, ¿no? También tuvo bastante éxito con ese cuerpo bastante rectilíneo. Incluso de manera militante se acaba apostando por lo unisex, ¿no? En esta portada de revista en Marie Claire, que es del año 2013, o sea, bastante después, se dice lo masculino es sexy, como veis abajo, apúntate al look boyish, boyish de boyera. Se intenta reducir, en muchos momentos se ha intentado reducir la distancia estético corporal entre el hombre y la mujer. Y eso luego veremos que también pasa con el hombre, para el cual se plantea cierta aniñamiento o feminidad, ¿no? Vale, cuando se da cierta naturalización estética, eso se produce quizá en los rasgos faciales en algunas veces, como podemos ver cuando en algún momento esto va y vuelve, ¿no? Estuvo de moda dejarse las cejas frondosas, o bueno, colores más vivos de cara y tal, pero manteniendo un cuerpo bastante delgado. A veces ni eso, porque también se ha buscado en algunos casos estéticas enfermizas que acentúan aún más ese ideal de extrema delgadez, ¿no? Como veis en esas dos fotos de posados de modelos, ¿no? Marcando ojeras, aumentando la palidez, ¿no? Ahí vemos un poco lo mismo. Y bueno, junto a esto, no tienen quizá tanto que ver, pero se buscan estéticas poco convencionales. Bueno, esto es otra vez una giramota para que veáis el tipo de físico que se planteó con ella en la pasarela. Lily Reid, también extremadamente delgada. Y bueno, aquí pues diversidad, pero siempre con la delgadez como punto en común. Aquí vemos algunas de ellas. También veis algunos retazos de lo mismo el look boyish que se decía anteriormente, o estética unisex, para no ser mm, no sé, utilizar palabras menos
chocantes, ¿no? Lo que veis en la foto central pues es claramente eso de lo que estábamos hablando, intentar aproximar lo máximo posible a unos y otros, ¿no? Tenemos a una mujer con un cuerpo completamente rectilíneo, vestida a lo chico, y el hombre pues de aspecto aniñado, barbilampiño quizá, y con una estética muy parecida. O sea, podemos presentarlos de la misma manera, ¿no? Prácticamente. Otro, este se llama, creo que se llama, no sé qué Simón se llamaba esta chica que también tuvo bastante éxito con, bueno, con ese cuerpo longilíneo así. Nuevamente esa estética masculinizada. Y bueno, pues aquí tenemos modelos ya más cercanos que han tenido bastante peso en las pasarelas últimamente para que veamos que no es algo tan alejado. Arranca en el 93-94, se asienta mucho a principios del 2000, pero en el 2014-2015 Amanda Welch y Freja Beja, la de Amanda Welch la de la izquierda, Freja Beja la de la derecha, son dos de las modelos con más presencia en las pasarelas más cotizadas y son dos modelos que insisten en ese patrón. O sea que tenemos todavía eh, una presencia clara de ambas, ¿no? Ahí lo vemos nuevamente. También tenemos el caso de los maniquís de Lefties del 2015, que luego fueron retirados, por una chica, una estudiante de la Universidad Autónoma de Barcelona, que inició una campaña en change.org que al final obligó a Inditex a retirarlos porque se veía con un descrédito de su marca precisamente entre los potenciales compradores, ¿no? Las potenciales compradoras. Eh, Se les ocurrió poner un maniquí con piernas, sobre todo piernas, no tanto brazos, pero las piernas extremadamente delgadas, ¿no? Y entonces esta chica lo pidió, tuvo un seguimiento importante y al final acabaron retirándolo. Pero es una muestra de que el mundo de la moda sigue insistiendo en esto, ¿no? Y Zara también lanzó este anuncio que fue bombardeado desde Twitter porque se decía, o sea, love your course, se decía en el anuncio y nos presentaba dos modelos muy delgadas con apenas curvas, ¿no? Entonces, pues bueno, en las redes sociales, en Twitter, Facebook y tal, pues fue trending topic en algún momento a partir de esa campaña eh, y motivó pues una crítica potente que obligó a retirar antes de hora la publicidad porque también se veían con un perjuicio para su imagen. Bueno, al margen de estos síntomas de la radicalidad de modelo, el sistema o el capital de la moda en este caso nos plantea de vez en cuando algunas excepciones como de expiación, de decir, bueno, no somos tan malos, fijaos cómo hacemos cosas que, que plantean diversidad y tal, ¿no? Pero al final en lo que hay que insistir en que estas excepciones expiatorias que vamos a ver ahora son minoritarias frente a lo mayoritario del patrón que hemos expuesto anteriormente, ¿no? De repente en Vogue, que es la gran revista de moda y de la referencia mundial, pues se permiten el lujo de presentar a Adele con su cuerpo pues de modelo curvy. Esto es de mitad de los 2000, 2015 o por ahí, no sé si aparece la fecha por ahí, pero sí, por ahí en torno a eso, era 2015, 2016. Apareció, ahora Adele ha adelgazado aún más, pero ahí apareció. También apareció en él Taralín, una modelo de tallas grandes, como portada de él. Polizzi Miller también suele aparecer en portadas y tal, es un modelo también de tallas grandes. Tallas grandes, bueno, eh, mm,
no del rango alto como Taralín, sino que es una modelo con una talla bastante normal, ¿no? Tirando a delgada incluso. Sofidal también, que ella, o sea, después de aparecer como portada de tallas grandes en Vogue, ella ha adelgazado para conseguir ser modelo de tallas pequeñas en los últimos tiempos. También presionada por ese mismo ideal, ¿no? Que está haciendo su influencia. Vale. Sobre todo, insistimos en que son los medios de comunicación, o sea, ese modelo no podría haber tenido una implantación tan masiva y tan contundente, no sé, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII que también había, pues, entre la élite, pues, acordados la época de las pelucas, grandes vestidos, tal, había una gran preocupación por la estética en ese momento entre la clase alta, pero bueno, jamás, como no tenían a su disposición medios de comunicación de masas, jamás podrían haber difundido su ideal, el ideal que tuviesen en ese momento, como se ha hecho en la actualidad, porque los medios de comunicación de masas son los que tienen esa capacidad de difusión, de concreción, de simplificación y de moldeado de unos patrones concretos preparados para ser digeridos por el común de los consumidores, ¿no? Un estudio de Roma y Asociados asociaban diferentes conceptos a perfiles concretos de estéticos, ¿no? A la gordura, al desaliño, abandono, la enfermedad, o sea, eso bajo la opinión de la gente. Esto es de final de los 90 ya. La delgadez, en cambio, se asociaba a elegancia, modernidad, dinamismo, atractivo y éxito social. Y en segundo término, a sensualidad, belleza, seguridad personal y juventud. Fijaos de qué manera ya desde el inicio del asentamiento del modelo se asocian a unos valores y a unos elementos tan diferentes, ¿no? Una cosa y otra, la gordura y la delgadez. Efectivamente, la delgadez, si hablamos de un cuerpo con normopeso, delgado con normopeso, pues podríamos asumir determinadas de estas algunos preceptos de tipo saludable, ¿no? Pero aquí estamos hablando de valores estéticos y, bueno, y que tienen que ver con otras cosas diferentes a la sanidad, ¿no? En esa encuesta el 45% de las mujeres se harían la cirugía estética y el 22% se harían la liposucción, con el objetivo de ser o parecer más delgada. Los hombres bastante menos. Nosotros hicimos una encuesta en la universidad que se hizo 2018 creo que fue, porque habíamos hecho una práctica en el 2003 cuando en la primera promoción de nutrición habíamos hecho una encuesta sobre autopercepción estética, hábitos alimentarios y autopercepción estética, y de repente se nos ocurrió hacerla 15 años después. Y bueno, se habían reducido las diferencias hombre-mujer, pero aún seguía siendo la mujer quien más se haría una operación de cirugía estética con mucha diferencia, ¿no? Bueno, esto hemos comentado ya, que la verdad es algo que viene desde el mundo de la moda, pero acaba siendo eh, luego paquetizado y difundido por la televisión. Y bueno, la televisión tiene ese efecto visual engordador, que es cierto, le da un volumen, eso ha mejorado un poco con la televisión digital, pero es cierto que visualmente uno se ve un pelín más, menos delgado o más grueso, que es un efecto dependiendo de la altura de cada uno, pero viene a ser entre 1,5 kg y 3, ¿no? Tampoco es una cosa enorme, ¿no? Pero bueno, esto en muchos casos sirve como justificación para, para que determinadas modelos, presentadoras, etcétera, tengan insistan en ser aún más delgadas para verse como realmente ellas quieren verse. Eso lo han mencionado la modelo argentina que hemos comentado antes, Valeria Mazza,
y Paula Vázquez, una presentadora española. La modelo Mireia Verdú, que fue creo que primera o segunda Miss España creo que fue, se bajó del carro esto de la moda porque vio que ya peligraba su salud y su equilibrio mental. Decía, te pones enferma para trabajar y cuanto más enferma estás, más trabajas. Eh, no se habla únicamente de situarse al borde de la patología, que es así, sino también de reforzar esos aspectos enfermizos que hemos comentado antes. Las modelos tienen esas restricciones importantes con la comida, se abusa de excitantes, también de estimulantes y raramente se supera de un índice masa corporal del 17. Esto también tuvo un cambio en algún momento, fue a partir de 2006, y la responsable positiva es nuevamente la ministra de Sanidad de entonces, Elena Salgado, que promovió un dictamen del Senado para que las pasarelas españolas, al menos las españolas, eliminasen las tallas 34 y 36. Esto se pone en práctica ya en Cibeles 2006, pero como no hubo un control exhaustivo, aún se vieron tallas 34 y 36, como vemos. Estos dos casos son dos de las que presentaron esas tallas en ese momento. En Cibeles 2007 se ponen más estrictos y se amenazan, bueno, no, se anuncian controles exhaustivos y se exigió un mínimo de 38, aunque se considera que alguna coló con el 36 de talla, ¿no? Eso hubiese supuesto el rechazo del 30% de las modelos que posaron en el 96, ya en el inicio del asentamiento de este patrón, ¿no? Bueno, en esas pruebas pues se rechazó 5 modelos por tener menos de 18 de índice de masa corporal, una de ellas tenía 16,5. O sea, de repente ellas tuvieron la oportunidad de no tener, de tener un físico más relajado, sin tantos rigores, ¿no? Pero pese a eso, algunas modelos españolas como Ariadna Artiles y Eugenia Silva, una de ellas fue famosa porque creo fue novia de un motorista, no sé qué, bueno, en fin. Estas dos modelos rechazaron voluntariamente posar en Cibeles porque como eran modelos con cierta proyección internacional, decían que como en otras pasarelas en Milán o en París no habían puesto esas restricciones, que preferían eh, optar a las pasarelas internacionales que hacer la de Cibeles. Y por tanto, pues ellas se reconocían con 17 y de índice de masa corporal y con tallas del 36, 34, 36 y por tanto pues renunciaron, ¿no? El 2008 aún hubo una retirada de 3 modelos y un incremento del índice medio en 18 centésimas. O sea que ya empezó a funcionar la cosa más o menos a partir de la iniciativa de Elena Salgado. También tenemos que contar así de pasada elementos que van surgiendo en paralelo a esto, como el fenómeno llamado lipstick feminism, que habla bueno, es una especie de posfeminismo no feminista que plantea el uso de las armas de mujer como un recurso lícito para luchar contra el patriarcado. Está eh, conectado quizá a ideologías conservadoras. Intenta superar las tensiones con la feminidad normativa, que es la que habían planteado las activistas de los años 70. Y bueno, pues lo que genera o lo que plantea es superar esa tensión entre la independencia económica, profesional y tal, y la dependencia de la imagen y la estética corporal. Bien, pues es un poco permitir que se utilice, pues eso, el cuerpo para, puesto que los hombres caen
caen en la estética corporal como un valor que les arrastra a tomar decisiones determinadas, pues ellas, o sea, lo que plantea este Lipstick Feminism, que está, pues, en alguna de las que reivindica esto son, por ejemplo, Sarah Palin del Tea Party, que es el ala más conservadora del Partido Republicano Americano, ¿no? Entonces, al final es como potenciar el cuerpo para empoderar a la mujer que se utilicen todas las herramientas posibles, cirugía estética, todos los cambios posibles. Y bueno, pues esto es algo que corre en paralelo a lo que estamos comentando, ¿no? Es una tendencia que profundiza un poco más en el culto al cuerpo, ¿no? Y bajo una pretendida, eh, no sé, patina así de feminismo. También está relacionado con esto el concepto del capital erótico, puesto que estamos todos en el mercado, pues uno de nuestros elementos a potenciar, uno de nuestros capitales en ese mercado, es la apariencia que tenemos, ¿no? Con lo cual, pues tenemos que jugar con ello para estar mejor posicionados, o sea, para ser más competentes dentro de algunos mercados concretos donde esto se valora. En general se valora, pero en algunos mercados laborales más que en otros. Vale. Y la delgadez sigue siendo el patrón básico tanto en el lipstick feminism como en esto de ensalzar el capital erótico de todos nosotros, ¿no? Vale, esto hemos comentado. Y esos requisitos, bueno, de belleza profesional juegan muchas veces en contra de la cualificación intelectual, desvirtuándola. O sea, se pesa más en algunos casos eh, la, lo estético que lo intelectual en determinados trabajos, ¿no? Y de manera general, pues acaba primando muchas decisiones de quienes están al mando de las empresas, ¿no? Y también se ha comprobado, quien está, por ejemplo, Moreno Pestaña, que es de los que ha investigado todo esto, las empresas donde el capital erótico está más cotizado, donde se toman decisiones de entrada de trabajadores por criterios de este estilo o donde subliminarmente está eso detrás, son precisamente empresas donde las condiciones laborales suelen ser más abusivas. Otra cosa que tenemos que comentar es cómo han ido evolucionando las medidas. Entenderemos que con ese cambio de perfil, pues las medidas van a ser diferentes. Tuvimos una época en la que todo el mundo se sabía esas cifras, 90, 60, 90, era como que eran las que presentaban, medidas que presentaban Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, de la época esta de las grandes modelos, esos que se comían todo el mercado y dejaban las migajas para el resto. Bueno, pues todas ellas estaban en torno a esas cifras, que son cifras de cierto volumen, ¿eh? O quizá serían más de 89 o en las dos, ¿no? En vez de 90, 60, 90, 89, 60, 90, pero vamos, en torno a eso estaban, ¿no? Esto es, por ejemplo, en el pico de, de los trastornos, o sea, en el momento álgido de los trastornos, que es en torno al 2007-2008, antes de la crisis, teníamos esas medidas. Es una muestra de 100 modelos. En la primera fila tenemos las 15 primeras de Forbes, las 15 que más ganaban en el 2008, entre ellas Kate Moss y algunas de las que hemos visto. Era de media 1,78 m, con un peso de 85, cintura de 60,5 y cadera 87,6. O sea, bastante más rectilíneo que ese 90-60-90.
Bueno, y la media general, 84,15, 60,4, 88. Esas son medidas bastante más. La de Kate Moss, por ejemplo, es 83, 57, 88. La de Giselle Bunchen, que es de las modelos con más volumen, era 86, 61, 86. Más cerca de- del clásico, pero todavía alejado, ¿no? O sea, son modelos que acaban siendo más rectilíneos que lo anterior. Bien, el modelaje y la publicidad nos ofrecen esa visión bastante alejada de la realidad cotidiana que vivimos todos. Lo que nos ofrecen es, pues eso, una fantasía de perfección estética que no existe, en realidad no existe. Nos ofrecen una juventud eterna a través de productos de todo tipo, pero a través de modelos que intentan ver que eso es así cuando muchos de ellos están manipulados digitalmente, que es otra de las características. La publicidad digital, perdón, la publicidad perdón, manipula digitalmente de manera sistemática. También hay una objetificación, que eso es propio de la publicidad desde prácticamente sus inicios, pero más en estos momentos en los que somos mujeres objeto, hombres objeto, de manera a través de todos esos anuncios. La edad extrema es otro de los criterios, es otra de las características. Se intenta representar un mundo glamuroso que es propio o privativo de muy poca gente, no de la mayor parte de la población. Y se nos presenta una manera de ver las cosas en la que somos poco dueños de nosotros mismos y hemos cedido un poco a determinados patrones y maneras de funcionar que son los que están imperando y que nos llevan por un cauce determinado, ¿no? En contraste con la desrealización que plantea el arte, la desrealización publicitaria, ese planteamiento de una realidad que no es tal, tiene una intención claramente acumulativa. Lo que se trata es de vender más y se genera esa realidad, ese ideal para que se aumente la ansiedad entre el consumidor por alcanzar algo que se vende como real y que necesita unos medios para alcanzar el fin de esa perfección. Entonces nosotros que nos afanemos en poner a nuestra disposición esos medios, ¿no? Cremas, cirugía estética, gimnasios, etcétera, ¿no? O sea, hay una intención claramente acumulativa en contraste con la de realización artística que tiene esa intención crítica y ética, ¿no? De intentar eh, hacerse preguntas, ¿no? Sobre lo que se está mostrando. Incluso cuando vamos a casos de hiperrealidad, porque muchas veces la hiperrealidad, la, el ultrarrealismo, acaba siendo tan bestia, ¿no? Que podemos llegar a pensar en algo más cerca de lo surreal. De hecho, se entiende a veces que dentro del arte, más que una línea entre que va de lo surreal a lo ultrarreal, sería más bien un círculo con diferentes puntos de paso, pero que acercarían lo surreal a lo ultrarreal. Un ejemplo de esto es lo que tenéis en la imagen, eh, que seguramente os viene a la cabeza una fotografía, ¿no? Pues esto es una escultura. ¿Eh? Son las esculturas, en algunos casos gigantes, de Muelk, Romuald, que eh, intenta pues llamar la atención, no sé, con ese eh, hacernos chocar, ¿no? con esa realidad tan bestia, ¿no? En el caso de la publicidad no llegamos a chocar con la realidad, lo que se acaba es presentándonos de tal manera que la digerimos, ¿no? Que pensamos
que puede ser algo alcanzable, un objetivo, y, y vamos a por él, ¿no? Que un caso más para que, bueno, como curiosidad también, que veáis, son esculturas, eh, las dos. Vale, esto, según tengo entendido, Carmen os ha explicado bastante esto de lo de anemia. Entonces, bueno, pues lo leéis, tampoco pondrá alguna cosa más allá de... quizás sí que me interesa más que entendáis esto como que acabe, haya tal difusión de estos valores que acabe formándose una comunidad, ¿no? Que haya una especie de solidaridad propia de la gente que está pasando por esto en torno a esa imagen corporal, ¿no? Algo que también en sí es chocante, ¿no? Bueno, ahí tenéis un poco los elementos en los que quiero insistir, pero es perfectamente leíble, sin mucha más explicación. Solo en aquello que no hayáis recibido vía Carmen, pues son cosas que amplían lo que ella haya podido decir. Y si algo entra en contradicción, quedaos con lo que ella haya dicho. Vale, aquí tenemos dentro de esto de los challenges, que ahora, por ejemplo, en época de reclusión está siendo bastante típico, con rollos de papel higiénico o lo que sea. Este tipo de perfiles, Ana y Mía, han, han sido bastante asiduos a retos como los que vais a ver, ¿no? El Belly Button Challenge y el Collar Challenge. Belly Button Challenge es tener la capacidad de tener un cuerpo tan delgado que seas capaz de hacer lo que hace la chica de la izquierda. Estas son cosas que empiezan en Japón, que es bastante de Japón, es muy de estas cosas. Y la otra es en el hueco que se forma en la clavícula, tenerlo tan marcado que se puedan acomodar monedas en él. Entonces el reto es cuántas monedas eres capaz de colocar y de qué amplitud, si de 2 euros y de 5 céntimos dentro de ellas, ¿no? Pues cosas de estas que forman parte de algo que podríamos situar entre la patología y el modo de vida, ¿no? Bueno, y en el siguiente ya nos centraremos en el ideal estético masculino para acabar el tema 3.